¿Qué es el ocultismo? ¿Tiene algo que ver con el diablo? ¿Qué tan arraigado está el ocultismo o el esoterismo en la política costarricense? Y para explorar este tema nos sentamos a conversar con un ocultista sobre sociedades iniciáticas o secretas y nos dimos un tour con la bruja para visitar esos lugares que esconden el folclore místico costarricense en pleno San José Centro. El ocultismo está muy relacionado, primero que todo, con cuestiones de la antigüedad, ¿verdad? Entonces se le llama ciencias, pero académicamente ahora no cae en el concepto de una ciencia, ¿verdad? Puede estudiar magia, puede estudiar enseñanzas pitagóricas, hermetismo. El hermetismo es otra palabra que se usa mucho, ¿verdad? Y viene de un personaje ahí mítico, ¿verdad? Que algunos dicen que existió y otros no, que se llama Hermes Trismegisto. Se conoce mucho también, digamos, como de un esoterismo oriental, ¿verdad? Se habla mucho del Kundalini. El ocultismo lo que hace es como recoger como todas estas cuestiones que siempre han sido ocultas, ¿verdad? De hecho, en antigua Grecia los misterios elúcinos, en inglés son Eleusinian Mysteries, eran igual de sociedades secretas, ¿verdad? Muchas de las sociedades secretas que existen acá, por lo menos en el país, son como de rama cristiana, pero es como un cristianismo esotérico, ¿verdad? Todo comenzó porque una vez mi abuelita, un señor con el que ella había salido, le regaló unos libros y ella me los regaló a mí. Y un día estaba yo como limpiando la casa ahí y me encontré un libro, el Kybalión de Hermes Trismegisto, es uno como de los más conocidos. Decía como este libro va a llegar a usted, no importa cómo, no importa el lugar, y cuando a usted le toque leerlo, lo va a leer, y por ahí comencé. Hoy estamos frente al Museo Nacional porque venimos a buscar qué secretismos y ocultismos hay. Adentro vamos a ir a hacer el tour del ocultismo. Se supone que en el Museo Nacional tenían a la bruja Zárate. En esa época no era realmente reconocido como la palabra bruja, pero sí estaban las tradiciones espirituales chamánicas, animistas, de la tradición de la medicina natural de nuestros colectivos bribris, druncas, cabécares y demás, que es parte del folclore místico costarricense. El cuartel Bellavista, que es como comienza realmente, es una locación que a principios de la década de los 70s, en los años 1800, se utiliza como un lugar donde guardan las armas. Acá tenían aprisionadas personas que tenían cierto interés militar, personas que conspiraban contra la autoridad. Parte de la historia que es relevante a la bruja de este lugar es el emprisionamiento de Zárate. Era una mujer indígena que no solamente era mujer en los 1800, que ya eso ya era demasiado que decir, ¿verdad? Sino que también era una persona que era la curandera en un tiempo en que solo la oligarquía tenía acceso a la salud, que era la partera en un tiempo donde las mujeres no tenían acceso a ser atendidas de esas maneras, ¿verdad? Entonces obviamente esto genera cierto reto y deciden comenzar a buscarla. Encierran a Zárate en 1876. En estos calabozos que ven acá, a Zárate la torturan y la utilizan para que revelara ciertos secretos que alimentaban el folclore, que alimentaban la práctica del uso de la medicina natural que ella tenía. Y esta fue una mujer que ingresa al sistema penitenciario costarricense para tener un acta de ingreso, pero nunca de salida. Zárate desaparece en el sistema penitenciario costarricense. Conforme uno se empieza a introducir en este mundo, empiezan a salir opciones, uno empieza a investigar y se da cuenta que aquí en Costa Rica hay varias, ¿verdad? Entonces te vas a encontrar como cuestiones budistas, ahorita como que hay un resurge todo el paganismo, están los asatru, están los wiccas, es pura investigación, ¿verdad? Hay como más o menos dos ramas grandes, que es el camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda. El camino de la mano derecha busca ya como una reintegración o sea, tal vez Dios suena como una palabra muy fuerte a veces por todo esto que hablamos, ¿verdad? Pero con el todo, o sea, volver a la fuente. Y lo otro, más bien, trata como alejarse completamente de este otro camino, ¿verdad? Esta pieza que vemos aquí es de 500 a 800 DC, una de las piezas más antiguas que en Hispanoamérica es la primera representación de una mujer chamán. Comúnmente el chamán es un hombre, ¿verdad? En la cultura azteca, tolteca, almeca y todas las mecas. El clan de Zárate, por ejemplo, nace de esta ramificación del esoterismo, ¿verdad?
Como vemos acá, esta es una de las urnas que representa el tratamiento de la muerte. El fallar en este ritual puede significar la muerte de quien lo está oficiando. Tienen la creencia de que debe irse la persona con todas sus pertenencias a Surá. Esto que vemos aquí es una vasija fúnebre y se utilizaba para hacer ofrendas al alma, quemar sahumerios y demás, para evocar esa energía del tránsito, que ese ser querido tenga un acompañamiento natural. La palabra bruja no existe, es un costumbrismo para hablar de una persona harapienta, de bajo estatus. Bruja tiene que ver del latín strige. Strige es harapo. ¿Por qué esto? Porque intentaban desacreditar el conocimiento místico de mujeres, porque al hombre lo ponían a la par del rey y era el mago, y ahí está Merlín y Rasputín y Nostradamus, y te voy a contar de muchísimo más. Bruja es amor y compasión, nada más. El desconocimiento y el morbo de la persona es lo que genera que el conocimiento se satanice. Y yo pienso de que es una pregunta muy interesante para hacerle a nuestra ministra de Cultura, para hacerle a nuestro ministro de Educación, de por qué una parte tan importante de la cívica, de los estudios sociales costarricenses, se está dejando de lado por un reconocimiento a un establecimiento que de religión. Y que aquí en Costa Rica tengan que venir americanos a tomar ventaja del panorama, por ejemplo en Nosara, increíblemente místico que existe, porque el costarricense no lo sabe reconocer y prefiere ir a pagar una sesión de $3,000, por ponerle un precio, en un ritual del cacao, antes de ir a una reserva indígena y reconocer de dónde proviene esa sabiduría. Entonces, hay ahí un tema muy tirante que nos jala las orejas desde la perspectiva de la cultura, la perspectiva de la cívica y el arte. A ver cuando los ministros nos prestan un poquito de atención y ven esa moción pública para el 13 de octubre como Día del Folclor Místico Costarricense. Hagamos bulla. Okay. Hagamos bulla. Cuesta mucho saber cuál fue el primer masón en Costa Rica. Cuando empiezan a emigrar las personas de Europa, se empiezan a acentuar en Costa Rica, podían haber masones, etcétera, etcétera. Y la masonería regular, como se conoce ahorita, es de finales del siglo XVII. Tal vez en la pura época de la colonia, y tal vez no había un masón así como se reconocen hoy en día, ¿verdad? Porque todavía no había sucedido esto. Una de las primeras personas que lo comienza a organizar es un padre, Francisco Calvo. En 1865, ¿verdad? Francisco Calvo logra abrir la primera logia acá de masonería regular, que se llamaba la Logia Caridad número 26. Hay diversos personajes como Juan Mora Porras, José María Castro Madrid, ¿verdad?, que estuvieron en esta logia. Ellos obtienen el permiso de fundar acá la logia y se hace la Gran Logia Costa Rica, ¿verdad? El edificio metálico es un lugar que guarda muchísima historia a raíz de la familia Corrales. Tienen un rol importantísimo en la educación costarricense, creadores de la reforma educativa costarricense, algo maravilloso a partir de Buenaventura Corrales, fundador de ese edificio. Pero también los Corrales hemos sido reconocidos como personas dentro del área del misticismo. Ofelia Corrales comienza en 1920 creando un revuelo internacional. Revistas de todo el mundo vienen a Costa Rica a documentar el fenómeno de ella. Que la gran capacidad que tenía Ofelia es que podía hacer a las entidades espirituales corpóreas. La gente podía tocar el palpitar del corazón de la entidad. Y la entidad hacía cosas maravillosas como sacar objetos de un lugar de la sesión a otro. Y pues bueno, el clan Corrales continúa con el círculo esotérico brujeril Claros de Luna. Ofelia Corrales fue una de las tantas brujas de esa generación del clan más antiguo de brujas de Hispanoamérica. Comenzamos a partir de los años 1800 en Costa Rica, ¿verdad? Una tradición absolutamente sajona, ¿verdad?, y absolutamente europea, viniente de España, que a Costa Rica viene la conquista española y curiosamente traen el cristianismo pero también el esoterismo, que era más rara. Entonces las Corrales son asignadas el título de supremas por la tradición lunar en Hispanoamérica y Europa, ¿verdad? Y la función que tenían era educar, la función que tenían era ayudar a personas dentro del colectivo que estaban siendo marginalizadas, a mujeres que se les sataniza por su conocimiento místico, pero que realmente eran simplemente mujeres que estaban despertando su capacidad innata. Las Corrales fueron designadas oráculos de la Logia Masónica Costarricense y desde la época continúan en esa función hasta la fecha,
esoterismo. La brujería es mística, es alquimia, es estudios, letras, es política, es ciencia, ¿verdad? Hay muchos otros clanes, está el clan Vargas, está el clan Mora, está el clan Fernández, ¿verdad? Mauro Fernández, y hay muchos Fernández ahí que también están dentro de la práctica. Omar Dengo, Jiménez Oriamuno, Mauro Fernández y todo ese séquito, los Tinoco y todo ese séquito de políticos de la época se fascinan con la increíble alcance y la guía tan certera que les daba el esoterismo en ese momento. Increíblemente estos políticos de la época traen a Allen Kardec de Inglaterra, un esoterista famosísimo, creador y descubridor de la terapia de regresiones, del espiritismo, de cantidad de cosas, para educar respecto a ese tema, ¿verdad? Entonces, el interés político por la ciencia de la magia, de la brujería, del folclore místico costarricense, siempre ha estado ahí. Claro, cuando a alguien le pregunta a un político tico, mira, vos te fuiste a consultar con... ¡Jamás! ¿Cómo se te ocurre? Eso no. Ahí es donde está el doble moralismo. Y es interesante porque yo creo que es como una cuestión igual de practicar cualquier espiritualidad. Vos tal vez, digamos, tenés tus propias creencias. Digo, no llegas a todo lado como hablando de estas, ¿verdad? Entonces es eso, ¿verdad? Es como puedo yo llevar a mi vida como todas esas enseñanzas. También está esto, ¿verdad? Que el ocultismo es simplemente como evocar ángeles, demonios o sí. Y no, ¿verdad? Es como meditar, ¿ok? Cómo puedo demostrar la compasión, la serenidad, tratar de llevar tal vez como un estilo de vida hasta estoico, que no se habla estoicismo en esto, pero tiene como cierta relación, ¿verdad? O sea, como no verme afectado por esto otro, entender, digamos, también las situaciones de la vida como procesos, porque a veces de los momentos más oscuros que uno pasa es donde tal vez aprende más. De hecho, hay una frase muy famosa entre estos círculos también, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Donde crucifican a Jesús, está esta inscripción que dice INRI, ¿verdad? Hay diferentes traducciones de eso y una de las que se utiliza en estos círculos es Igne Natura Renovatur Integra, que es, por decirlo así, la naturaleza se renueva por el poder del fuego. O sea, vos necesitas como a veces como pasar por esos momentos, ¿verdad? Para ya lograr tus cometidos o tal vez como renacer como una nueva persona. Esta es la famosa casa a mis espaldas de los 7 ahorcados. La familia Nord-Hoffmann viene a principios de los años 1900 a Costa Rica desde Alemania y traen con ellos una compañía de automotores. Aquí en este sector había una familia también, que no voy a mencionar el apellido por respeto, de trascendencia francesa que también llega a Costa Rica. La señora de la familia era esquizofrénica. Tenía reacciones muy interesantes, era reconocido, los sonidos que se escuchaban desde afuera en el vecindario y demás. En ese lugar, esa es la verdadera casa de los 7 ahorcados, que no la vamos a enseñar. Fallecen y se les llaman así porque en esa casa, no ahorcados, pero fallecen 7 personas de la servidumbre de esta familia, de maneras increíblemente misteriosas. La familia Nord-Hoffmann ha sido siempre una familia increíblemente prestigiosa, gente muy educada, no eran muy queridos en ese momento por ciertos de sus vecinos y adjudican esa leyenda negra a estas personas para desprestigiarles. La pobre señora Victoria Nord, que vive por aquí, una señora de 70 y tantos de años, respetabilísima, que le mando un beso y un abrazo y espero que esté muy bien de salud. Me la han molestado por años con una leyenda tonta, sin valor, obscurantizable, que no tiene nada que ver con nada, en lugar de prestarle atención a lo que hablamos antes, ¿verdad? Entonces, estas son de esas leyendas negras que crea la gente para satanizar la espiritualidad. Ser tap en su capacidad y su mecanismo natural psíquico, en su capacidad mística, la fuerza dimensional de estar vivo tiene en este plano, comienza a retar todos esos paradigmas. Y al hacer ese reto estamos siendo desadaptados, nos estamos separando del orden. Entonces la habilidad psíquica y la habilidad espiritual la tenemos todas. Este es un excelente ejemplo que aparte ha costado un daño muy, siento yo un poco grosero a una persona de la tercera edad, que voy a tomar la oportunidad para pedirle a las personas que se interesan por esta leyenda que no existe, que por favor deje esta familia tranquila, deje esta señora de edad tranquila en su tiempo de retiro y que nos pongamos a educarnos en un folclore más valioso y menos obscurantizable. Eso fue apenas una pincelada de todo este mundo del esoterismo. Ustedes son creyentes o
o seguidores de este mundo sabían del enorme impacto que ha tenido en la historia del país. No queda más recordarles que somos un medio independiente, por lo que la mejor manera de ayudarnos es a través de patreon.com/nopasanadaoficial. Y también vayan a seguir a La Bruja en sus redes sociales. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, comentar y compartir este video. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.